Buenas tardes. Esto es para inteligentes. Buenas tardes. Muchos de nosotros obviamente no tenemos acceso a maquinaria nuclear o formas para poder encontrar el número de protones en un átomo. Entonces, hay una forma más fácil y obviamente más barata que les dije que podían usar en Google o en un libro o a través de YouTube. Y es usando la tabla periódica de los elementos. Y esta tabla es muy beneficiosa porque nos da información sobre los elementos. Entonces, acá arriba, ven, acá arriba de todos los elementos hay bastantes, hay unos números gigantes. Aquí ven el 5 en el boro, el 6 en el carbón o el 7 en el nitrógeno. ¿Qué son estos números grandes? Estos números te dicen el número de protones que tiene ese elemento. Recuerden que todos los elementos del mismo tipo de átomo van a tener el mismo número de protones. Entonces, por ejemplo, aquí el elemento carbón, cuando ves sus átomos, siempre van a tener 6 protones. Y cuando ves el elemento de nitrógeno, siempre van a tener 7 protones. Y el de oxígeno siempre va a tener 8 protones. Entonces aquí, recuerden que les dije que helio tenía un protón. Y aquí exactamente acá arriba, vemos que tiene el número 1, porque valga la redundancia, solo tiene un protón. Entonces, cuando veas la tabla periódica de los elementos, estos números gigantes que ves acá arriba se llaman número atómico. Y la razón por la que se llama número atómico es porque este es el número definitivo de protones que tiene un átomo para ese específico elemento. Por ejemplo, me gusta mencionarlo mucho, es el elemento carbón. Su número atómico es 6. ¿Y qué significa eso? Que todos los átomos de carbón siempre van a tener 6 protones. Déjenme hacerles una pregunta. Por ejemplo, aquí está helio. Helio, ¿cuántos protones tienen? Bueno, si usas la tabla periódica de los elementos, ves aquí el número 2, entonces ya sabes que tiene 2 protones. Ahora bien, usando esto en mente, vamos a dar la definición de un elemento. Un elemento es una sustancia que no puede quebrarse en sus sustancias más simples. ¿Qué significa esto? Volviendo al ejemplo de la sal en realidad está hecha de 2 elementos, el sodio y el cloruro. O por ejemplo el monóxido de carbono, recuerden, este gas mortal está hecho de oxígeno y carbón, o sea, está hecho de 2 elementos diferentes, carbón y oxígeno. Mientras que el ozono está hecho de 3 átomos del mismo elemento. ¿De qué átomos está hecho? Oxígeno, oxígeno, oxígeno. O sea, 3 átomos del mismo elemento. Ahora bien, déjenme preguntarles, ¿cómo sabemos que el monóxido de carbono está hecho de carbón y oxígeno? Aparte de, porque su nombre lo dice, es porque supongamos que nos vamos usamos un microscopio muy diminuto, que nos deja ver las cosas muy diminutas, te darías cuenta que el carbón siempre va a tener 6 protones y el oxígeno, ¿cuántos protones va a tener? 8 protones. Y entonces, ¿cómo sabemos que la molécula de ozono está hecha de oxígeno? Porque los 3 átomos están hechos de 8 protones. Este tiene 8 protones, este tiene 8 protones y este tiene 8 protones. Ok, a partir de ahora ya no voy a ser tan repetitivo porque no les quiero aburrir. Pero me gusta repetirles esto para que sea más obvio. Pero ya después obviamente no quiero repetirles lo que ya se vuelve obvio. Ok, entonces estos no se llaman Estas moléculas están hechas de varios elementos diferentes, pero los elementos
se saben que no pueden quebrarse en otras sustancias. ¿Qué significa esto? Que mientras el monóxido de carbono sí se puede quebrar en las sustancias de oxígeno y carbono, cuando tienes el elemento en su estado puro, no lo puedes dividir en algo más. Por ejemplo, el oro siempre va a ser oro, y la plata siempre va a ser plata, y el cobre siempre va a ser cobre. Y entonces, ¿cómo sabemos que este es oro, este es plata y este es cobre? Porque obviamente contamos el número de protones, y recuerden, el oro está representado por el símbolo AU, y ven el número 79 ahí arriba. Esto significa que el oro siempre va a tener 79 protones en su núcleo. Entonces, digamos, si alguien les quiere engañar con algo dorado, pero no están muy seguros, idealmente una forma alterna que podrías descubrir la verdad si esa persona te está engañando o no, es que cuentes el número de protones en su núcleo. En el número de protones en su núcleo. Entonces, estos son los elementos en su estado puro: oro, plata, cobre, oxígeno, carbón. Para conocer más elementos, puedes usar la tabla periódica de los elementos. Estos no tienen sus nombres, pero en YouTube o en Google a veces están los nombres escritos abajo de su símbolo. Y espero que esto les ayude. Y algo importante para concluir es que los átomos reaccionan con otros átomos para formar compuestos químicos o moléculas. Aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de ADN, y el ADN está hecho de varios tipos de átomos, incluyendo fósforos, incluyendo oxígeno, hidrógeno. Y esta es una molécula bastante compleja o muy difícil de crear, pero moléculas o compuestos más fáciles son, por ejemplo, la sal, que está hecha de sodio y cloro, o otra vez el dióxido de carbono, que está hecho de 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbón. Espero que estén entendiendo, y si tienen más preguntas, por favor, háganmelo saber. Gracias y que tengan un buen día.